Hola, ¿cómo están? Los saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, en un nuevo programa, Una Constitución con todas y todos. Cada semana nos reunimos con el propósito de conocer y entender sobre los grandes acuerdos de la Convención, los que darán forma a nuestra nueva Carta Fundamental. Y por ello, en esta oportunidad estamos junto al convencional constituyente por el Distrito 10 de la región metropolitana, el destacado abogado constitucionalista Fernando Atria. Bienvenido, Fernando, a este espacio de conversación. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es una manera importante de dar a conocer lo que está pasando con la convención, así que gracias. Gracias a ti, más bien. Uno de los temas que se ha tomado la agenda pública son las definiciones relativas al sistema político que regirá nuestro país, instancia que se debatió en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la cual formas parte. Después de alcanzar un acuerdo transversal, las y los convencionales definieron que Chile tendrá un régimen presidencialista atenuado, con un Congreso bicameral asimétrico. ¿Qué significa en la práctica y en relación al actual régimen político? Dicho de una manera más simple, ¿cuáles son los cambios en las funciones de la presidencia y del Congreso con respecto a los que conocemos hoy, Fernando? Yo creo que hay que comenzar diciendo que parte importante de la crisis que llevó al estallido y entonces al proceso constituyente se relaciona con la existencia de una institucionalidad política incapaz para reaccionar con eficacia, para procesar demandas de transformación que surgieron de la sociedad y que habían estado desarrollándose por 10 o 15 años antes. Entonces la ineficacia de la institucionalidad política era una cuestión que está en el centro del problema y por lo tanto en el centro, la eficacia en el centro de la solución. Entonces este acuerdo o esta propuesta de modificación del sistema político está orientada fundamentalmente a crear una institucionalidad más abierta y democrática y más eficaz, de modo que pueda reclamar o relegitimarse frente a una institucionalidad que se hundió por su ineficacia. Entonces, en materia, y esto mirado desde el punto de vista de los órganos y funciones que crea o que mantiene, claro, ahí uno podría decir, en materia de poder ejecutivo, hay que decirlo, la innovación no es particularmente significativa. Es decir, entonces uno en la configuración del Poder Ejecutivo uno ve cierta continuidad. Se discutieron alternativas que habrían hecho una diferencia. Algunos pensaban que era importante que tuviéramos un vicepresidente o vicepresidenta elegida democráticamente junto con el presidente. Otros creíamos que era necesario la figura de un ministro de gobierno que fuera una posición intermedia entre el presidente y el Congreso, pero esas posibilidades no fueron capaces de suscitar el apoyo necesario y entonces salieron. Y lo que quedó es algo que no es igual, pero tiene mucha continuidad con lo que existe. Donde hay más novedad, creo yo, es en la configuración del Poder Legislativo, ¿no? Lo que se está proponiendo es un Poder Legislativo que tiene un Congreso de diputadas y diputados que es elegido proporcionalmente y donde descansa el impulso, lo fundamental del impulso político y legislativo, y que tiene la decisión final, y una Cámara de las Regiones que es elegido territorial con un principio de representación territorial cuya competencia se extiende a cuestiones de índole especialmente vinculados a la territorial, por una parte, y a cuestiones de aseguramiento de la continuidad y la integridad del sistema, por así decir, la parte orgánica del proceso político, con la idea de que sea un órgano que lleva a la discusión legislativa una óptica regional, que va a ser fundamental para el desarrollo del Estado regional, que también es una cuestión central dentro de la Constitución. La concurrencia de estos dos órganos en el proceso legislativo está pensada de modo tal que no afecte, sino maximice la eficacia legislativa del sistema. Y por eso también es importante, es un proceso legislativo que no está sujeto a ninguno de los cerrojos que eran habituales bajo la Constitución de 1980. No hay un sistema como había de quórums diferenciados de aprobación de la ley. No va a haber
una Corte Constitucional con competencia preventiva, de modo tal de permitir que que la política institucional sea capaz de reaccionar con eficacia y procesar las demandas que surjan de la sociedad, y de ese modo pueda legitimarse frente a la ciudadanía como la institucionalidad anterior no pudo. Pero, si pudieras ilustrarnos con un par de ejemplos o un ejemplo, ¿cuáles eran esos cerrojos que estaban operando en el actual sistema que impedían esa fluidez e eficacia a la que has estado haciendo mención? O sea, bajo la Constitución de 1980, para la reforma de una cantidad considerable de leyes importantes, era necesario contar no solo con la concurrencia de ambas cámaras, sino además con un quórum calificado en ambas cámaras, de 4/7 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio. Bueno, eso evidentemente tenía la finalidad y logró dificultar la adopción de medidas transformadoras en cuestiones especialmente sensibles. Por ejemplo, todas las leyes relativas, o las leyes fundamentales relativas a educación, eran leyes que no se podían dictar si no se lograban estos quórums extraordinariamente altos. Esa es una. La otra que también hemos visto en operación es la existencia de un tribunal constitucional con control preventivo, con la posibilidad de interferir con el proceso legislativo y de tener propuestas o proyectos que, claro, uno en principio diría, un tribunal constitucional no tiene por qué ser un cerrojo, es simplemente un guardián de la Constitución, pero en los hechos, políticamente, las cosas no necesitan ser lo que en teoría podrían ser, y en los hechos el Tribunal Constitucional se convirtió en la última línea de defensa de del modelo neoliberal a nivel constitucional, prohibiendo cosas incluso como tener un Servicio Nacional del Consumidor realmente eficaz. Entonces, esas dos, creo yo, son dos cerrojos que son evidentes que afectaban la eficacia legislativa anterior y que no van a estar en la nueva. No solo no va a haber quórums calificados y va a Tribunal Constitucional, sino que además no va a haber tramitación o no va a haber esta condición de bicameral habitual y normal, ¿no? De dos cámaras que legislaban en igualdad de condiciones. Ahora va a haber una cámara donde yace el impulso político, otra que trae a la discusión legislativa una perspectiva regional, pero claro, la diferencia entre una que es integrada proporcionalmente y la otra que es integrada territorialmente implica que la cámara política, en definitiva, va a tener la posibilidad de afirmar su posición y avanzarla. Genial, muy claro, muchísimas gracias. Ahora, estos son los temas que se han estado debatiendo o en todo caso conociendo de manera más evidente en las últimas semanas, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son las otras innovaciones, ¿sí?, que la Comisión de Sistema Político nos está trayendo? Aparte de las que acabas de mencionar, que están básicamente en las funciones del Parlamento. ¿Qué otros elementos agregarías tú que pueden ser distintivos y que nos pueden ayudar a pensar los siguientes 20, 30, 50 años? Bueno, debo decir, de la Comisión de Sistema Político yo creo que este es el núcleo, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Hay otras cosas. La Comisión también ha aprobado reglas sobre Fuerzas Armadas y Policía, o está en el proceso de aprobación. La Comisión ya las ha aprobado, o sea, se han votado en el Pleno, algunas tienen que volver a la Comisión, pero parte de lo que va a terminar proponiendo la Comisión tiene que ver con Fuerzas Armadas y Policía, y ahí hay varias cuestiones interesantes, creo yo. Primero, ha habido una decisión de desconstitucionalización, ¿no? De que es importante que haya cierta dimensión del régimen de las Fuerzas Armadas, por un lado, y de las policías, por otro, que está en la Constitución, pero que sea menos intenso la presencia en la Constitución que como está en la Constitución de 1980, ¿no? En ese sentido, que estén más desconstitucionalizadas, que su régimen esté más entregado a la ley que a la Constitución, como una manera de asegurar control civil sobre las Fuerzas Armadas, que la política democrática pueda discutir las características y las formas de organización, etcétera, de las Fuerzas Armadas y de policía, con el aseguramiento de su estatuto constitucional básico para cuestiones que tienen que ver con la estabilidad, las funciones principales, las funciones de las Fuerzas Armadas, etcétera, y sus condiciones mínimas de operación.
pero aparte de eso, hay una decisión de desconstitucionalización. Segundo, hay una decisión de separar las Fuerzas Armadas de las policías. Nosotros estamos acostumbrados en Chile a pensar en Fuerzas Armadas y de Orden como una categoría que está compuesta por 4 ramas: el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros, ¿no? Y eso, por cierto, es una herencia de la dictadura. Y nosotros, la Constitución busca separarlos, cada uno responde a principios o formas constitucionales totalmente distintas. Las Fuerzas Armadas, que son las instituciones, por así decirlo, de guerra, o cuya preparación es para la guerra, se distinguen de las policías que existen para enfrentar no enemigos, sino ciudadanos. Yo creo que eso, la distinta organización constitucional de Fuerzas Armadas por un lado y policías por otro, también es una cuestión bien interesante que surge de la Comisión 1. La Comisión 1 además tiene reglas sobre, o la discusión del tema probidad, donde yo creo que hay cuestiones importantes, pero claro, no hay algo tan novedoso, por así decirlo, pero es importante ese tema. Relaciones internacionales, nosotros creemos que la Constitución, esto se aprobó ya, debe contener una cierta, por así decirlo, una mínima declaración de principios, nada más sofisticado, porque eso tiene que ir desarrollándose en la práctica, pero una mínima declaración de principios constitucionales, donde, entre otras cosas, lo que ya se aprobó incluye una prioridad respecto de Latinoamérica, que yo creo que para Chile es muy importante. Bueno, también la propuesta de la Comisión definitiva va a incluir regulación de estados de excepción y otras cosas de ese tipo también. De acuerdo. En una constitución para todas y todos estamos junto al convencional constituyente por el Distrito 10 de la región metropolitana, el abogado constitucionalista Fernando Atria, con el propósito de conocer y entender sobre los grandes acuerdos de la convención. Fernando, en unas semanas más, a partir, si mal no recuerdo, mediados de mayo, se termina el trabajo en comisiones y empieza un trabajo muy importante, poco conocido todavía por una parte de la ciudadanía, que tiene que ver con la comisión de armonización, ¿sí? Que va a ser un espacio en los que se van a hacer ajustes, ¿sí? Entre lo que se ha planteado de manera relativamente autónoma en cada comisión. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Por dónde crees que pueden venir los ajustes? ¿Sí? ¿Y qué impacto pueden tener finalmente en la versión de la nueva Constitución? Bueno, yo diría que el trabajo de armonización va a tener una profundidad, digámoslo así, que será el reflejo de la disposición con la cual los distintos colectivos de la Convención lleguen a armonización, ¿no? Pueden llegar, o sea, es posible, estoy simplemente especulando, ¿no? Si los colectivos llegan con la idea de que armonización va a ser una nueva oportunidad para pelear por todo lo que no lograron poner en el texto de la Constitución, bueno, eso va a ser un trabajo de armonización muy limitado y que va a ser bien difícil avanzar. Yo espero, sin embargo, que lleguen a una disposición distinta, en que ya las decisiones fundamentales de la nueva Constitución ya están tomadas, ya hay un texto, ya están las normas aprobadas, y entonces que la discusión de armonización debe ser no una reedición de toda la discusión sustantiva, sino más bien tiene que ser una discusión orientada a que el texto que la Convención produzca sea el mejor texto posible, lo cual implica la disposición, espero yo, a ir buscando distintos, por así decirlo, ripios que puede contener el conjunto de normas ya aprobadas para solucionarlo. ¿Y qué cosas pueden ser? Bueno, hay ciertas cuestiones como evidentes, ¿no? Diferencias de lenguaje, las mismas cosas que son calificadas o llamadas de distintas maneras. Incoherencias en ese sentido que son puramente, por así decirlo, superficiales. Uno comenzaría, yo creo que vamos a probablemente comenzar desde ahí. Y claro, uno podría decir, la coherencia tiene dimensiones que pueden ser más y más profundas, ¿no? Llega un punto en que en la búsqueda de coherencia uno puede estar cambiando el sentido de lo aprobado, y lo probable es que ahí no lleguemos. Entonces yo creo que va a ser una conversación de ir y venir, buscando mejorar todo lo posible el texto en cuanto unidad
y con que va en los hechos a funcionar con el límite de que dadas las posiciones de los colectivos que van a estar representados ahí, las decisiones sustantivas de la nueva Constitución no van a volver a ser rediscutidas, porque evidentemente si eso se reabre de nuevo va a ser una especie de mini convención en las últimas semanas de la Convención Constitucional. De acuerdo. Una pregunta final. Vamos a votar el 4 de septiembre. Si tú tuvieras que plantearle a las ciudadanas y ciudadanos cuáles son los 3 o 4 pilares, ¿sí?, fundamentales de esta nueva Constitución, ya has mencionado uno, ¿sí?, con mucha claridad. ¿Cuáles serían los otros 2 o 3 que tú rescatarías por el impacto que van a tener en la vida de los ciudadanos, en nuestra manera de entender las relaciones Estado-sociedad, por la manera en que van a marcar la forma de hacer políticas públicas? O sea, el primero, diría yo, lejos, es el paso de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. Eso probablemente va a ser la primera frase de la Constitución. Chile es un Estado social y democrático de derechos. Y creo que esa afirmación está cargada de posibilidades y de una nueva manera de configurar nuestra vida común. ¿No? El Estado social y democrático de derecho es un Estado que asume la responsabilidad por la realización de los derechos sociales. Entonces, Estado social y democrático de derecho y derechos sociales, ¿no? Derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, los cuidados, etc. Yo creo que eso está en el centro de lo que ha empujado por 15 años la demanda de cambio constitucional. En segundo, en lo que ya comentaba, que yo creo que es más o menos lo mismo que lo anterior, pero visto desde una óptica distinta, es una institucionalidad política democrática eficaz, ¿no? Que permita a las personas ver que la institucionalidad existe para realizar su poder colectivo, y que es una cuestión de los ciudadanos y ciudadanas, tomar decisiones fundamentales sobre nuestra vida común, y que esas decisiones que tomamos a través de procedimientos democráticos son decisiones que son realizadas por la institucionalidad, que la institucionalidad existe para realizarlas. Es decir, solo por poner un ejemplo, que si nosotros ciudadanos y ciudadanas decidimos que no queremos tener más un sistema de pensiones con AFP, bueno, entonces elegiremos un programa que incluya la transformación del sistema de pensiones y la abolición de las AFP, más progresiva, menos progresiva, en fin, esa es otra discusión. Y entonces que nosotros vamos a poder ver que si ese programa gana, la consecuencia de que gane ese programa es que se van a acabar las AFP. Y cuando se acaben, entonces nosotros ciudadanos y ciudadanas podrán decir, mire, las AFP se acabaron porque se dictó la ley 21.000 no sé cuánto, pero la decisión de que se acabaron fue nuestra. Eso, creo yo, supone una institucionalidad organizada de un modo distinto del que la tenemos hoy. Esa, diría yo, es el segundo elemento central, Estado social y democrático de derecho. O sea, digámoslo así, Estado social y democrático de derecho. Esas son las dos dimensiones. Y después, tercera, yo creo que hay 3 cuestiones sustantivas que han estado en el centro de la discusión y que estructuran buena parte de su lógica, que son feminismo y paridad de género, la preocupación medioambiental, ¿no? Esta es una constitución que se escribe en un contexto de crisis climática. Y tercero, que la Constitución y la Convención sea una posibilidad para que por primera vez en su historia Chile llegue a un trato adecuado con sus pueblos originarios, ¿no? Eso que tiene que ver con, con plurinacionalidad y etc. Yo creo que esas 3 cosas, esas 3 dimensiones, por así decirlo, de contenido, más las 2 primeras, Estado social y democrático de derecho, son las que yo esperaría que caracterizaran la nueva Constitución. Genial. Fernando, muchísimas gracias. Te agradecemos por haber participado en una Constitución con todas y todos. Gracias de parte de Flaxo. Muy amable, realmente. No, muchas gracias a ti, Franco, y a Flaxo.